besos y unos abrazos tremendos, ¿no? Bien, pues al Shah de Persia, Juan Carlos lo llamaba querido hermano. Que alguien dirá, bueno, es una forma de hablar. Pues a mí no me lo parece. A un sátrapa, a un déspota, al jefe de Estado de aquel Irán con una de las políticas más represoras y sanguinarias, no se le puede llamar querido hermano. No se debe, al menos. La familia real española y la del Shah se conocían de las fiestas, de las juergas, de compartir buena vida, ¿no? Y si el señor Juan Carlos de Borbón desconocía lo que pasaba en Irán de verdad, pues ya le vale, porque además de mentiroso sería un lamentable jefe de Estado, ¿no? El 22 de junio de 1977, el rey, Juan Carlos, escribió desde la Zarzuela una carta a su querido hermano, el Shah de Persia, pidiéndole $10 millones. Vamos a contar por qué se los pedía, para quién se los pedía y el contexto en el que le pedía ayuda. Y da mucha vergüenza. Hermano, antes sí. de conocer los detalles y el contexto, oye, Nieves, ¿cómo se ha conocido esta carta? O ya se conocía, no lo sé, yo no tenía ni idea. Bueno, el otro día te lo dije que no tenía ni idea. Sí, se ha difundido lo menos posible. Algún medio lo ha hecho, ¿no? Yo me enteré hace un año. Me enteré porque lo leí en un artículo muy extenso de Nueva Tribuna, estaba firmado por Cándido Marquesán, y yo me lo guardé. Pero me lo guardé para volverlo a leer, digo, a ver si mi republicanismo recalcitrante me estaba nublando y no estaba entendiendo yo lo que leía, ¿no? Pero bueno, volví a leer el artículo y efectivamente lo había entendido todo muy bien. Y ya a partir de ahí busqué más y la información, es cierto, estaba ahí. Está publicada en tesis doctorales, en libros y claro, y en muchos medios serios, ¿no? No estamos en la inopia los demás. Esta carta que pretendía ser muy confidencial, pero que al propio Shah le pareció muy imprudente y muy chusca, como Juan Carlos, chusco, imprudente, ya se ha demostrado, bueno, pues la conservaba esta carta el primer ministro iraní y también ministro del Interior, Sadollah Alam, se llamaba. Este hombre dejó escrito varios diarios y una serie de documentos, ¿no? Y en 1991, otro ministro iraní, Ali Naji Ali Khani, tradujo al inglés esos diarios y los publicó en Londres en un libro titulado El Shah y yo, el diario confidencial de la Real Corte de Irán, 1969-1977. En ese libro está la carta de Juan Carlos. Y luego esa carta se ha recogido también pues, en otros libros aquí en España, en alguna tesis y varios medios muy serios, pero no de los de mayor difusión, ¿no? Doy tanto dato y tanta referencia, bueno, pues para los, primero para los que no se lo creen, y para los pejigueras cortesanos estos, por si se quieren informar más y dejar un rato de hacer la pelota a Zarzuela. Y si quieren seguir siendo cortesanos, pues que sigan, bueno, pero que no nos den la turra con el héroe de la transición, que Juan Carlos con esto de la transición tiene más rollo que un saco tebeo, ¿no? Y ahora vamos a la carta, en donde tampoco Juan Carlos se corta a la hora de mentir. Y vamos al contexto, porque hemos dicho que eso fue en junio del 77, junio del 77. Se acababan de celebrar las primeras elecciones generales, las primeras elecciones libres, vamos. Exacto, las primeras, desde que en el 36 Franco diera el golpe de Estado no había vuelto a haber elecciones, ¿no? Por cierto, Franco, el que puso a Juan Carlos, el dictador que no se encajó al rey, por si a alguien se le ha olvidado, ¿no? Y por supuesto, Juan Carlos, ya que reinó gracias al dictador, tiene un buen recuerdo de él en la carta al Shah. Las elecciones fueron el 15 de junio de 1977 y ganó Adolfo Suárez, UCD, el Centro Democrático y Social, ¿no? Suárez es el centro, todavía me acuerdo de la canción. Unión de Centro Democrático, ¿verdad? Unión de Centro Democrático. Sí, Unión de Centro Democrático. Bueno, pues esa era la apuesta del rey. Pero mira tú, hubo sorpresa. Resulta que el PSOE sacó 120 pedazos de escaños y un señor llamado Felipe González se convirtió en el líder de la oposición. Y Juan Carlos va y se acojona directamente. Y la palabra es esa, se acojona. Porque la ignorancia es la madre del atrevimiento. Y se creía que Felipe González pues era un poco más que Lenin y Stalin juntos y el PSOE un partido peligroso. Mira tú, ya habrá descubierto Juan Carlos que Felipe González no solo no tenía ningún peligro, sino que el PSOE ha resultado un gran aliado de la monarquía. No vamos a leer toda la carta, solo vamos a entresacar los trapos sucios. La carta fue escrita en francés, pero el encabezamiento y la despedida, donde Juan Carlos le dice al sanguinario Shah de Persia, mi hermano, mi querido hermano, están manuscritos. Dice en un párrafo: me gustaría a continuación informarte de la situación política en España. 40 años de un régimen totalmente personal, qué bonito eufemismo para no decir dictadura, si te das cuenta, han hecho muchas cosas que son buenas para el país, pero al mismo tiempo dejaron a España con muy deficientes estructuras políticas, tanto como para suponer un enorme riesgo para el fortalecimiento de la monarquía. Cierro comillas. Cierro comillas. O
O sea, no le preocupa tanto el país como el fortalecimiento de la monarquía. Y sigue el ex-rey contándole al Shah cómo se han financiado los partidos políticos, menos el del pobrecito Suárez. Dice: la derecha asistida por la Banca de España, el socialismo por Willy Brandt, Venezuela y otros países socialistas europeos, los comunistas por sus medios habituales. Yo no sé, cierro aquí comillas, yo no sé los medios habituales, a lo mejor es que Carrillo debía estar asesinando gente y quitándole la cartera. ¿Cómo se supone que se financió la UCD de Suárez, según Juan Carlos? Pues la carta sigue diciendo, y refiriéndose Juan Carlos a las elecciones generales recién celebradas, dice: Suárez, solo y con una organización apenas formada, financiado por préstamos a corto plazo de ciertos particulares, logró asegurar una victoria total y decisiva. Al mismo tiempo, sin embargo, el Partido Socialista obtuvo un porcentaje de votos más alto de lo esperado, lo que supone una seria amenaza para la seguridad del país y para la estabilidad de la monarquía, ya que fuentes fidedignas me han informado que su partido es marxista. Cierta parte del electorado no es consciente de ello y los votan en la creencia de que con el socialismo España recibirá ayuda de algunos grandes países europeos, como Alemania, o en su defecto de países como Venezuela, para la reactivación de la economía española. Qué obsesión con Venezuela, desde entonces. Por esa razón es imperativo que Adolfo Suárez reestructure y consolide la coalición política centrista, creando un partido político que sirva de soporte a la monarquía y a la estabilidad de España. Vuelvo a cerrar las comillas. Y ahora es cuando viene la mentira y la morrocotuda petición, que es alucinante. Por esta razón, mi querido hermano, me tomo la libertad de pedir tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez. Las elecciones municipales se celebrarán dentro de 6 meses. Por eso me tomo la libertad, con todos mis respetos, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder $10 millones como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española. Y dale con el fortalecimiento de la monarquía española. Todo el dinero lo quería para fortalecer el trono. Era lo único que le importaba. La democracia está claro que era lo de menos, ¿no? La mentira de Juan Carlos, cuando le dice que es que faltan 6 meses, es que las municipales no se iban a celebrar dentro de 6 meses. Faltaban 2 años para las municipales. Claro, sí. Las municipales fueron en el 79. Mintió deliberadamente metiendo prisas, ¿no? Y ese dinero que pedía además era dinero negro, ¿no? Y para recogerlo, si el Shah aceptaba darlo, evidentemente, Juan Carlos le proponía en la carta enviar a Teherán, tal y como decía más adelante, a mi amigo personal Alexis Mardas. Con todo mi respeto y amistad, tu hermano Juan Carlos. Así acaba. Si alguien tiene... No está mal, sí, es alucinante, pero si alguien tiene curiosidad, pues que busque, porque no tenemos tiempo de explicar aquí mucho, quién era este prenda también, Alexis Mardas, ¿no? Tan amigo del jefe del Estado, y que además tiene que ver hasta con los Beatles, este tipo. ¿Ah, sí? Hasta con los Beatles. Sí, el Alexis Mardas, sí. Es tremendo, les vendía los coches, sí. Bueno, pues este tipo era muy amigo del jefe de Estado, que nos cayó en suerte por decisión de un dictador. Oye, una cosa, y el Shah respondió esa carta, y sobre todo, no sé si respondió a la carta, pero ¿entregó la pasta o no? Sí, porque sí. Claro. Sí, entregó mucho más de lo que se le pedía. Entre amigos, sí, se apoyan, ¿no? A la pasta le sobraba, ¿no? De hecho le sobraba, tenía al país empobrecido, pero tiraba el dinero con mucha Pero luego Suárez no sé si le sirvió de mucho o poco el dinero, porque no fue precisamente a más. Es que no sabemos dónde fue ese dinero. Amiga. Vale. Vamos a ver, el Shah contestó el 4 de julio del 77 esa carta, y contestó muy disimuladamente, sin mencionar el asunto, bueno, pues para no dejar testimonio por escrito como había hecho Juan Carlos, ¿no? Porque que al Shah le pareció muy imprudente esa carta. Y entregó en dinero negro mucho más de $10 millones, hasta $100 millones, según cálculos de los periodistas que han investigado y publicado sobre este asunto, ¿eh? Yo no lo sé, pero es lo que está publicado. Yo añado por mi cuenta que hace falta mucho morro para andar pidiendo dinero turbio a dictadores para fortalecer tu trono cuando tú tienes ya todo el dinero fuera. Porque en aquel 1977, Juan de Borbón, el papá,
ya había vendido por 102 millones de pesetas el Palacio de Miramar de San Sebastián y el dinero había ido fuera. Había vendido por 150 millones el Palacio de la Magdalena de Santander al propio Santander, que es muy grande. A los que se lo regalaron se lo vendió, ¿no? Y ese dinero también fue fuera. Y estaba en tratos para vender por otros 60 millones la isla de Cortegada en Arousa. Y además de la venta de innumerables propiedades de menor tamaño, casas en la Gran Vía de Madrid, en muchos lugares, más. Ninguno de esos millones se quedó en España. Por eso la corona española siempre ha ido de pobrecita por la vida, ¿no? Pero ya te digo yo, a llorar a la calle de la llorería. La carta a un amigo. Nieves, hasta mañana. Adiós, querido. Un beso muy grande, adiós. Son las 7:20, adiós. las 6:20 en Canarias.